Muy bien, vamos a iniciar hoy día con una evaluación formativa. El que sepa, sencillamente responda. Desde la perspectiva contemporánea es actual, ¿cómo se entiende el entrenamiento deportivo hoy día? Por favor, usted libremente, el que sepa, responda. Que de esto estuvimos hablando en la clase anterior. Ocupamos más de media clase solo en esto, en decir qué vamos a entender por entrenamiento. ¿Es la preparación del deportista? Valentina, dale. Es que usted dijo que era la preparación del deportista, no preparación física. Muy bien, preparación del deportista, muy bien. ¿Para qué? Para mejorar, mantener o en algunos casos disminuir, si es que es necesario. Excelente, Benjamín. Entonces, ahí entre Valentina y Benjamín hicieron la respuesta perfecta. Es la preparación de una persona, de un deportista, para mejorar, para mantener o hacer que disminuya un rendimiento de acuerdo a lo planificado. ¿Te fijas? Porque a veces es tan difícil hacer planificadamente el descenso, la disminución de un rendimiento es tan difícil como la mantención del rendimiento o como la mejoría. Yo les cuento que años atrás fuimos con una selección de gimnasia a competir a los Juegos Nacionales y llevábamos un equipo que estaba listo para ganar el campeonato nacional sin ningún problema. Y se alojaron en un hotel, nos alojamos en un hotel que era estupendo. Pero como este campeonato se hizo en invierno, nos alojaron en un hotel que tenía calefacción. Y como la calefacción era centralizada, y además los estudiantes no estaban acostumbrados a dormir con calefacción, abrieron las ventanas del hotel y se quedaron dormidos y lógicamente en la madrugada se enfriaron y al otro día estaban con rinofaringitis, no podían hablar, no podían respirar, solamente porque en la noche durmieron muy mal y el cambio de temperatura hizo que se enfermaran y nos fue pésimo en ese campeonato, solamente porque durmieron mal en la noche. Así que para que ustedes vayan viendo que en oportunidades uno tiene todo planificado y hay cuestiones que no las podemos resolver, como esas, por ejemplo, ¿ya? O que te pique una araña frente a una competencia, en fin, cosas que son. Así que el entrenamiento y el rendimiento tiene que ser visto de una manera muy dinámica, muy interactiva. Y aquí, para entender la lógica del entrenamiento y del rendimiento, hay una cuestión que es vital, que es muy importante, que es la ética de la conducta del entrenador y del deportista. Por ejemplo,
hace muchos años atrás, un entrenador, no diré su nacionalidad, pero era de un equipo de nivel internacional muy importante, me dijo que yo nunca iba a ser un buen entrenador. Una cosa era saber mucho, pero como entrenador nunca iba a lograr éxitos internacionales porque yo tenía una mentalidad de profesor, no de entrenador. Porque sus deportistas, cuando empezaban a fallar o a rehusar, él sencillamente ellos los castigaban físicamente. Entonces, ahí se da un contexto que es muy, muy complejo en la ética del entrenamiento. Entonces, vamos a compartir un poco este tema de la ética del entrenamiento para ver principios del entrenamiento, ver si en algún momento les puedo presentar algunas cositas. Para la próxima sesión les voy a tener preparado un pequeño video de lo que es entrenar en el alto rendimiento, en la iniciación del alto rendimiento, sin emitir juicios, ¿ya? Entonces ¿Va a vamos traer algo a... para almorzar, Dani? ¿Aló? 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 ¿Sí? Cualquier cosa. Profe, ¿Sí? disculpe, Camila Ya. Muñoz pide que por favor la acepte. Estoy aceptando a todo el mundo. Ya, sí, igual nos despertamos recién. Ya, gracias. Vamos a ver entonces aquí. Ok. Entonces estamos acá, 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 acá. Ya, vamos a compartir entonces pantalla. Vamos a ir acá. Una rápida visión de lo que vimos ayer. Profesor, ¿Sí? ¿ese material lo va a subir a aula? Por supuesto, claro que sí. Pues. ¿Ya? Para que ustedes lo tengan y lo estudien. ¿Ya? Esto de alguna manera ya está subido a todo lo que hemos visto. Entonces, ya vimos ayer lo importante que era poder determinar el nivel inicial de una persona, que no es el mismo que un nivel avanzado, que un nivel de sobreentrenamiento, en fin. Y aquí casi todos los libros de entrenamiento hablan de las personas que ya están formadas deportivamente. Entonces, cuando uno lee un libro sobre entrenamiento deportivo y cómo asignar las cargas, pareciera ser que está hablando solo de campeones del mundo. Pero aquí nosotros tenemos que transferirlo también a lo que ocurre en el colegio, en la etapa escolar y todo eso. Entonces, es muy importante poder adaptar estos conocimientos al mundo de la iniciación deportiva, la iniciación en actividad física, en el baile, en actividad, etcétera, y dependiendo del tipo de persona. Entonces, cuando hablamos de nivel inicial, hay que tener presente con qué personas vamos a trabajar, que no es una persona teórica, no es una persona abstracta, es una persona que tiene una historia, que sabe, que no sabe, en fin, y de acuerdo a ello es que nosotros tenemos que entregar las cargas de trabajo. No nos debemos apurar, pero debemos ser ordenados y sistemáticos, ¿ya? Debemos permitir que las personas
descansen. Por ejemplo, ustedes saben que en la UPLA fueron durante muchos años, 5, 6, 7 años, campeones nacionales de handball, balonmano. Y ellos tenían unas formas de entrenar que eran bien curiosas porque atentaba contra toda lógica. Porque en los momentos que venía el campeonato nacional, se ponían a entrenar todos los días y llegaban a las 6 de la mañana a entrenar al gimnasio. Eran tan buenos, que a pesar de que cometían errores de ese tipo, igual eran campeones. ¿Ya? De ahí salieron muchos entrenadores, deportistas de la selección chilena, que hoy día son entrenadores de la selección chilena. ¿Ya? Pero esto tiene que tener un contexto, tiene que tener una historia, así que ustedes deben preocuparse de saber la historia. Saber que cuando entregan una carga de trabajo, esas cargas influencian en el organismo de manera diferente. En lo aeróbico diferente, en lo articular diferente, etc. Y eso deben tenerlo en cuenta. Saber que su carga de entrenamiento puede estar muy bajo el umbral o puede estar sobre el umbral. ¿Qué carga de entrenamiento quiere asignarle usted a la persona de acuerdo al nivel de tolerancia de los deportistas o de las personas? ¿Conoce el umbral? ¿Sabe cuánta carga hacer? Por ejemplo, les cuento como anécdota que a mí me decían en la universidad, cuando yo estaba en la universidad como estudiante hace muchos años, un profesor decía que un muy mal entrenamiento o una muy mala clase de educación física era cuando los estudiantes al otro día amanecían adoloridos. ¿Qué opinan ustedes de ese juicio, de esa opinión? Que es falso. ¿Que es falsa? Es muy Igual depende de generalizado. cada estudiante, ¿Qué de las más opinan? capacidades del estudiante. Es difícil que todos queden de la misma condición, a menos que se les sobrecargue a todos excesivamente. Claro, entonces, ¿qué es lo que se habla en sobreentrenamiento? Que aparezcan pequeñas agujetas. Pero cuando sencillamente no puedes caminar, creo que ahí fue un exceso. ¿Ya? Y esas pequeñas agujetas significa que el entrenamiento del día anterior estuvo muy interesante, muy duro, ¿ya? Muy apropiado. Por lo tanto, hoy día no puedo entrenar al nivel de ayer. Tengo que entrenar con un estímulo más bajo para recuperar, para sobreponerme. Porque si no, puedo lesionarme, puedo romperme, puedo hacer un desgarro. Pregunta de prueba. ¿Cuándo se sabe que una persona corresponde a la franja de deportista de alto rendimiento? Responda. Yo supongo que cuando su estímulo tiene que ser por sobre el umbral del promedio. Pero eso podría ser un deporte de espectáculo. ¿Cuál es la Pero diferencia entre seguiría espectáculo? siendo, él Depende si seguiría teniendo ejecuta. capacidad de alto rendimiento. No. ¿Por Es qué cuando es tiene tan que competir, valorado, por cuando tiene que ejemplo, competir a alto nivel. por qué es tan valorado ganar los Juegos Olímpicos, el Campeonato del Mundo, a diferencia de un campeonato local? La diferencia, de alguna manera, tienen razón ustedes, es la cantidad de estímulos. Cuando una persona reúne un volumen superior a las 800 horas al año, esa persona ya se considera que está entrenando en un nivel de alto rendimiento. Ahora, saquen la cuenta cuántos son 800 horas
en 52 semanas, distribuida en 52 semanas en el año, por día, cuántas horas se podrá entrenar, cuánto habrá que descansar, y eso es de ahí y más, porque pueden llegar fácilmente a las 2000 horas al año entrenando. Recuerden que en el alto rendimiento a veces hay jornadas de 3 veces en el día. Vamos a ver cómo se construye eso un poquito más adelante. Entonces, ahí ya hablamos de alto rendimiento. Antes podemos hablar de deporte recreativo, deporte universitario, deporte competitivo, ¿no? Deporte espectáculo, pero el alto rendimiento ya requiere 800 horas y más. Veíamos que entonces que todos los procesos de mejoría tenían esta forma. Mejoramos al comienzo y aquí hay que tener cuidado en esta visión, porque hay deportistas, yo diría que el 80% de los deportistas mejora de esta manera. Después de entrenar, mejora, y después se mantiene, después involuciona. Pero hay un porcentaje de personas que entrena y no mejora. No mejora durante muchas semanas. Y de pronto, ¡pum!, se da un salto y llega otra vez a esto. Entonces, hay que tener un poco de paciencia, porque la mayoría de las personas evolucionamos así, pero hay otros que se mantienen y de pronto hacen un pic de mejoría. Entonces, con los que no mejoran hay que darle un poquito de tiempo y paciencia. Profe, y eso ¿Sí? ya va dependiendo del cuerpo de cada uno, ¿no? Así es. Lo vamos a ver en un poquito más adelante. Y eso depende de las diferencias individuales. No somos todos robots que funcionemos bajo un mismo chip. ¿Ah? Todos tenemos diferencias. ¿Ya? Hay personas, por ejemplo, que son lentas cognitivas. Para poder entender son lentos y de repente entienden y hacen un salto. Y hay otros que son extremadamente rápidos, que hay que controlarlo y decirles, vamos, con calma, que son muy talentosos, progresan rápido. Pero el promedio es más o menos la curva. ¿Ya? Y como veíamos ayer, hay cualidades que se mejoran muy rápido. ¿Se acuerdan cuál era la cualidad que se mejoraba más rápido? La cualidad física. Flexibilidad. La flexibilidad, Sí, claro. ¿Te fijas? ¿Y cuál es la que se demora más en desarrollarse? Resistencia y velocidad. La resistencia aeróbica es la más lenta, claro. Entonces, en orden decreciente, nosotros sabemos que la flexibilidad, ya en un mes tú tienes buenos resultados. La fuerza, a partir de la 8ª semana ya empiezas a tener resultados. La velocidad, a partir del 4º mes ya tiene resultados. Y la resistencia ya a partir de años. ¿Ah? A partir de 1 año o 2, de ahí recién empieza a notarse alguna diferencia. Entonces, hay cualidades que aparecen rápido y otras que son bastante lentas, y a eso hay que darle tiempo, no hay que apurarse, ¿ya? Pero para eso ustedes tienen que estar informados. Entonces, aquí revisemos la clase de educación física que tenían ustedes en el colegio. ¿Con qué comenzaba? O algunas clases que tenían ustedes de acondicionamiento físico. Cuéntame. Ahí, bueno, según lo que está hablando usted respecto al tiempo que se demora en mejorar cada capacidad, en este caso nosotros cuando entrenamos en primer año el tema de acondicionamiento físico y nos preparábamos para el cross, y que se supone que cada vez que se tomaba la idea era ir entrenando para mejorar las marcas. Claro. Nosotros íbamos mejorando velocidad, pero la resistencia no iba mejorando igual, porque Iba usted dice que igual mejorando. se demora un tiempo. Sí, ¿Se iba demora? mejorando muy lento, pero ¿qué aprendían ustedes? Aprendían la táctica de la carrera. No mejoraban la Ya. resistencia, pero mejoraban la táctica de la carrera. Mejoraban la técnica de la carrera. A la táctica me refiero que ustedes ya sabían dónde había subida y tenía que ir más lento. Después, cuando había descenso, bajadas, y ahí ustedes podían acelerar y se dejaban ir. Sabían dónde venía una curva, sabían cómo acortar un camino para tomar la curva más cerrada, más abierta. Entonces se aprendían
la ruta y la progresaban. Y todo eso es parte del progreso, y además aprendían cuál era su velocidad de carrera y sabían cuándo la podían mantener, y tenían la percepción subjetiva del esfuerzo. Entonces, aun cuando todavía no mejoraran la resistencia, mejoraban una serie de adaptaciones necesarias, ¿eh? Como aprender su ritmo de carrera, su ritmo de respiración, saber cuál era el camino, en fin, dónde acelerar, dónde no acelerar. Y eso les permitía mejorar. Y los que estaban muy bien, se notaba que llegaban siempre en el tiempo solicitado, o mucho menos que en el tiempo solicitado, pero probablemente esas personas no mejoraban. Pero los que se notaba que mejoraban más eran aquellos que más les costaba y que menos les dolía. Porque uno también se va acostumbrando al dolor y entrenando el dolor. ¿Te fijas? Que hay una serie de cuestiones asociadas, pero resistencia pura, es muy poquito lo que se mejora ahí. Ah, ya, profe, sí, claro. Claro. Oye, y en fuerza pasa algo súper curioso, po. Hay algunos que están tan descendidos en fuerza, que aunque mejoren, no les alcanza para hacer 7 flexo-extensiones de codo en la paralela, o para subir un poco la trepa, porque venían demasiado descendidos. Entonces necesitarían mucho más tiempo, ¿te fijas? Entonces esto de alguna manera uno los presiona para que mejoren, para que entrenen. Y vi casos increíbles, porque había gente que usaba doping para correr el cross. ¿Ya? No voy a decir quién, ni qué tipo de doping usaba, pero entre sus compañeros, claro, pues usaban algunas cosillas ahí que igual les iba mal, pero ellos pensaban que estaban mejor. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener cuidado, porque los estudiantes cometen algunas barbaridades si es que no están bien educados, ¿ya? Y no bien cuidados. Ahora fíjate bien en este concepto que se llama carga nomotónica. Tónica es de la misma tonicidad. Y nomo significa de normalidad. Cuando uno no sabe de entrenamiento, piensa que una persona va a progresar de esta manera. Carga, descanso, carga, descanso, carga hasta el infinito. Pero eso no es así. Aquí a veces la curva es mucho más descendida, y la curva de mejoría no es ordenada. Se puede dar una curva muy así, muy arriba, muy abajo. Es no normal la tonicidad de la curva en que uno mejora. Así que no piensen que vamos a ir de aquí al infinito progresando. No, hay días que amanecemos y hay semanas que estamos bastante mal y otros días bien, en fin. Pero mirado en el tiempo, se debería ver un progreso. Pero no es tan regular esta mejoría. Por ejemplo, si ustedes miran en este ciclo, aquí tenemos, por ejemplo, la carga de un mes, la carga de otro mes, la carga de otro mes. Aquí tenemos 3 meses. Mes 1, carga, descarga. Cargamos, descargamos. Cargamos, descargamos. Si lo miramos en el tiempo, este pic es más bajo que este. Y este es más bajo que este. Pero es prácticamente imperceptible respecto a un mes, respecto al otro. Así que no se apuren. Por ejemplo, si corriéramos una carrera de 50 metros, normalmente nos vamos a demorar 6 segundos y medio, 6 segundos y medio en correr 50 metros.
después de un entrenamiento de 4 meses, ¿cuánto podríamos aspirar a mejorar en la carrera de 50 metros? Víctor, ¿se te ocurre cuánto podríamos mejorar? No sé cuál fue la medida inicial que dio. 6 segundos, 5 décimas. Quizá dentro de sus 4 veces bajar las 5 décimas o 5,8, 7. Si llegaras a 6,4 sería para aplaudirlo. Imagínate. Sí, pero igual la velocidad se demora más, Se entonces. demora mucho y depende multifactorial, es bien complicado. Bien, Depende mucho del deportista igual, pues si es alguien que está recién iniciando y si como alguien dijo que está usted, recién iniciando va a mejorar mucho. Pero si es alguien que está entrenado, ojalá pudiera mejorar. Y en fuerza, si levanta en una repetición inicial aquí 50 kilos, ¿cuánto podría mejorar al cabo de 3 meses? Unos 2,5 kilos. ¿No es cierto? Podría mejorar Sí, 2 kilos. Y si 2 es kilos. iniciado, si es, digamos, novato, puede mejorar un poquito más, porque aquí Sí. basta con mejorar la técnica y se mejora inmediatamente. Es Entonces, que no esa está fuerza ya la tiene igual, po, solamente que no sabía ocuparla. exactamente, te fijas, porque lo más difícil en mover 1 kilo de peso es mantener el tronco. Porque si tú tienes buena fuerza en el tronco, abdominales, eh, músculo de la columna y todo eso, si eso está bien alineado y son fuertes, esto debería ir muy bien. Pero si esa musculatura está débil, es muy difícil progresar. Entonces, a veces, antes de mejorar la musculatura extensora o flexora de los brazos, hay que mejorar primero la musculatura del tronco. Lo mismo en las piernas. Antes de mejorar la musculatura extensora para hacer saltos, hay que mejorar muy bien la musculatura abdominal, glútea y de la espalda. Ya lo vamos a ver antes. Entonces, hay formas de asignar la carga. Una forma típica es partir de poco a mucho, ¿no es cierto? Pero ya cuando ustedes saben algo, aplican de poco a mucho y después descanso, relajan esas cargas. Y hay un nivel de carga que solo se ocupa, atención, con deportistas de alto nivel y que ustedes conocen muy bien. Si no conocen al deportista, no conocen su forma de reaccionar frente a los estímulos, no pueden asignar estas cargas y menos a novatos. Nunca hagan esto. Esto se llama un incremento de choque. Le aplican una carga mucho más allá del RM. Supongamos que la persona tiene un RM, como es un deportista pesado de 120 kilos, aquí le ponemos inmediatamente 122 kilos. Lo sometemos a un Igual, esfuerzo máximo. profe, las ¿Sí? competencias igual como de halterofilia hacen eso, po, cuando de repente ya son los tres pesos, tiran al azar un peso, o sea, como que le incrementan 1 kilo, Exactamente. 0,5, Y tú pero ahí sabes, ya no es competencia. claro, no hay vuelta atrás. Sí. ¿Tú sabes por qué hacen eso, Thais? No, no sé. Para lograr una mayor cantidad de estimulación sobre las fibras musculares que intervienen. Mm, Pero si la persona no está entrenada para eso, sencillamente la rompes. sí, os pasa eso que La mueren fatigas a en el un extremo intento. que después no va a poder ni respirar. O sencillamente se lesiona. Sí. Y esto no le funciona a todos los deportistas. Hay algunos que sí y hay otros que no. Así que tienen que probar primero a quién le pueden hacer una carga de choque.
¿Ya? Profe, ¿Sí? y la ondulatoria es como que el deportista descansa y vuelve como al mismo nivel o empieza desde abajo de nuevo. Normalmente lo vamos a ver cuando veamos desarrollo de la fuerza. Cuando tú tienes un RM, supongamos, de 80 kilos, tú levantas en una sola repetición y no puedes hacer una segunda en press de banca, en flexo extensión, levantas 80 kilos y ya la segunda no la puedes hacer, bueno, los 40 kilos y menos para esa persona no se consideran trabajo. Se consideran solo parte del calentamiento. Entonces, esas personas normalmente van a trabajar con del 60% de su carga o más. Normalmente trabajan entre el 60 y el 80. Entonces, cuando hacen un trabajo, como les voy a enseñar yo más adelante, a hacer trabajos piramidales, llegan a la cúspide de la pirámide y después descienden. Pero no descienden al mínimo mínimo. ¿Ya? Y eso normalmente es lo mínimo que después empiezan a trabajar a partir del 60%, pero no a partir del 50%. ¿Ya? Bueno, ahí lo vamos a ver cuando lleguemos al tema de fuerza. Pero lo importante aquí es que ustedes sepan que no todas las cualidades se logran en el mismo tiempo. La curva de mejoría con algunas puede ser más optimista y con la otra hay que ser optimista, pero sabiendo que va a mejorar una décima o una centésima. Y eso es un gran avance en este deporte. Veamos un ejemplo de un niño de 10 años en natación. ¿Alguien de ustedes ha nadado competitivamente? Bueno, aficionadamente, ¿cuánto se puede nadar en una hora más o menos? Más o menos en una hora. Bueno, yo No les sé, voy a tengo idea. contar, yo nado aficionadamente, lento, como un viejito de tercera edad. Entonces, en una hora de entrenamiento así muy relajado, yo nado 2,5 kilómetros. Una hora, ¿ya? Eso es para que tengan una percepción, que un entrenador, un deportista de buena calidad en una hora normalmente puede nadar 5 o 6 kilómetros, ¿ya? Ese es un nadador de buen nivel. Pero este niño de 10 años, en la semana, parte nadando 6 kilómetros. Es decir, normalmente él entrena 3 veces a la semana y por cada entrenamiento nada 2 kilómetros. Recuerden que tiene 10 años. Y aquí tenemos la semana 2, la semana 3, hasta la semana 10. Entonces, yo quiero incrementar la cantidad de kilómetros recorridos de un nadador en el mismo tiempo. Entonces, fíjate que en la semana 2, este nadador llega a nadar 6,5 kilómetros. Pero cualquiera se podría entusiasmar y decir, bueno, en la semana 3 que nade 7 kilómetros. Y mira lo que se hace. Se aplica una carga y después se relaja y volvemos a los mismos 6 kilómetros anteriores. ¿Cuándo llegamos a nadar 7 kilómetros a la semana? Hicimos estas 2 semanas, la hicimos de prueba para conocer y después 1, 2, en 3 semanas más llegamos a nadar recién 7 kilómetros. 7 kilómetros. Y después de ese pic, volvemos a descender. Volvemos a descender. ¿Sí? ¿Pero ahí se desciende porque el deportista bajó su rendimiento o porque estaba No. planificado ya? Está planificado porque ningún deportista puede mantener ese nivel subiendo, 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 subiendo. Si lo hacemos así, llega un pic donde él no sube más y se empieza a frustrar.
porque no mejora, porque no mejora, porque no mejora. Entonces, para generar lo que se llama alternancia de los estímulos, nosotros aplicamos estímulos de esta naturaleza, que nunca el estímulo debe ser igual, para que el cuerpo... Pero, profe, por lo mismo entonces sería que una vez que se encuentra el pic del deportista, se realiza la baja la baja de la carga. Pero Sí, como dijo que no todos los deportistas son iguales y no todos responden igual. claro, pero eso es en apariencia. Pero probablemente ese no sea el pic del deportista, porque recuerda que es un niño de 10 años. Entonces, ¿qué me interesa en el niño de 10 años? Que llegue a tener un volumen de natación de kilómetros a la semana, que en vez de 6, al cabo de 3 meses, él llegue a nadar 8 kilómetros a la semana. Porque aquí estamos hablando solamente de volumen, de cantidad. Pero supongamos que este niño va a ser un especialista en pruebas y comienza con pruebas de 25 metros. Tenemos que ver qué van a dar. ¿Van a dar crawl? ¿Van a dar pecho? ¿Van a dar espalda? ¿Van a dar mariposa? Entonces, por eso no debemos apurarnos tanto. Entonces, lo básico es que en natación combinada, es decir, mezclando los 4 estilos, él sea capaz de cubrir ese volumen porque lo estamos preparando para cuando él tenga 18, 19 años, para que llegue a nivel internacional. No nos apuremos ahora porque si no, sencillamente este niño no va a progresar, se va a frustrar. Y por eso tenemos que jugar con esta alternancia. Así que en 3 meses nosotros logramos aumentar esto y ya después con esto nos quedamos y después empezamos a mejorar la intensidad de los esfuerzos, a enseñar las técnicas de la natación, a enseñar las vueltas, en fin, es largo ese camino, ¿ya? Pero es para que vean con un ejemplo cómo uno empieza a progresar en este deporte. ¿Qué es lo que ocurre? Es lo que señalábamos delante, que un entrenamiento no puede ser igual a otro. Esto se llama principio de variedad. ¿Por qué? Porque si tu corazón se acostumbra siempre a responder al mismo estímulo, ¿qué pasa con ese corazón? Se acostumbra. Claro, ese es un corazón que se adapta poco. Es un corazón que se adapta poco, sobre todo en los deportes colectivos. Necesita un corazón que se adapte. Por ejemplo, ¿han visto ustedes un futbolista cuánto corre máximo a máxima velocidad? ¿Cuántos metros corre un deportista en un solo pique a máxima velocidad? ¿Se le Como ocurre a a más alguien? de 30 kilómetros por hora. No, ojalá, Dios te oiga, pero No, pero dijo de un puro pique, está así bien, como está bien, está bien. máximo. Pero en un pique, ¿cuántos metros corre un Ah, futbolista? ya. Creo que a 11 o nada que ver. Está Un preguntando la fútbol, distancia, ¿no? sí, la distancia, la distancia. Ah, ya, no cacho. Como 10 metros más o menos. ¿No es cierto? Corre 10 metros, 20 metros, quizás con suerte 40 metros. ¿Y después qué ocurre? Se Cambio de detiene, direcciones. claro, se detiene, trota, camina. Bueno, en ese espacio, su corazón tiene que estar tan preparado que esté preparado para eso, para grandes carreras, trote, recuperarse. Lo mismo en el tenis. ¿Han visto el tenis? Entre el servicio y jugadas, y después cuando la pelota se detiene y hay que preparar el otro servicio, ese deportista tiene la virtud que lo han preparado para que su corazón vuelva otra vez a un estado casi de reposo.
Entonces hay deportistas que tienen tan maravillosa recuperación. Yo recuerdo a uno especialmente que a lo mejor ustedes escucharon hablar, que se llama Andrea Agassi, que él casi no esperaba para hacer otro servicio, sino que iba apurando el juego, apurando el juego, apurando el juego. A diferencia de Nicolás Massú, ¿se acuerdan de Nicolás Massú? Que mostraban como un chiste cuando pedía la toalla. Porque ¿qué es lo que hacía cuando pedía la toalla? Era para ganar tiempo, porque su corazón no se recuperaba tan rápido. ¿Te fijas? Entonces ahí uno va encontrando los trucos. Por eso que los estímulos no deben ser iguales, para que la frecuencia cardíaca se adapte, también los bronquios. Aquí algunas anécdotas. Después que usted bebe agua, ¿en cuánto tiempo más debería orinar? Para los que andan con una botellita de agua, ¿saben ustedes? No, profe. ¿Ya? Muy bien, deben calcular que si usted toma agua, en 1 hora más o menos, usted debería evacuar, orinar. Entonces tienen que saber cómo inducir ese nuevo estímulo para que su vejiga tenga su vaciado apropiado y no vaya a entrar como, mira, las mujeres me van a entender bien. Las mujeres cuando tienen presentaciones, por ejemplo, las pequeñitas cuando tienen presentaciones de gimnasia en el colegio, o estas chicas de la carrera cuando tienen presentaciones de baile y qué sé yo, ¿qué es lo que les ocurre justo antes de la presentación? Les dan ganas de hacer pipí. Entonces, esas son reacciones que uno ya tiene que conocer y saber que los niños antes de entrar a competir, las niñas antes de entrar a competir, vayan al baño. Dedíquenle ese tiempo, porque si no las va a sorprender. Y no sería elegante que una niña se hiciera pipí en medio de la competencia. ¿Ya? Pero eso se entrena, todo eso se entrena. Entonces, el corazón, los pulmones, ustedes ven ese dolor que aparece debajo de la costilla, maldito, en algunas ocasiones se entrena también. Los intestinos, ¿a qué hora evacúa usted? Muy bien, ya lo sabe, lo puede hacer. Pero, ¿qué va a comer antes de la competencia? Por ejemplo, les cuento como anécdota que las competencias universitarias a veces son un desastre, porque como los competidores son muy adolescentes, tienen la edad de ustedes, a veces son muy buenos para comer. Y vamos a un campeonato nacional donde, por ejemplo, les toca tenedor libre en la cena y en el desayuno. Y comen hasta hartarse y después no se pueden ni los cordones de las zapatillas cuando les toca competir. ¿Por qué? Porque comieron mucho y comieron cuestiones inapropiadas, inadecuadas. ¿Ya? Entonces, también hay que cuidar eso, porque para competir y para entrenar hay que conocer cuál es su ritmo de ingesta de alimentos, qué alimentos hay que comer, a cuál está acostumbrado, a cuáles no está acostumbrado. Por ejemplo, ahora que se puso de moda esto de correr 5K, 10K, 15K, etcétera, los 20K, y hay muchos auspiciadores y nadie le pide certificado médico a la gente, sino que van a competir espontáneamente. Hay muchas personas que como no tienen mucha preparación, sino que van con la polola, van con el pololo, van por acompañar y como tienen buena condición física, pero durante la carrera y antes de la carrera hay muchos auspiciadores y que te regalan gel, te regalan fruta, te regalan líquido y como uno no tiene experiencia empieza a comer de todo. Y eso también puede jugar en contra si uno no está acostumbrado. Eso también se prepara.
¿Ya? Así que, ojo. Cuestiones que ya las dijimos. Después de una carga, siempre hay que dar un espacio a la recuperación para ver si se produce supercompensación. Si no recupera, corre el riesgo de lesionarse. Profe, Una ¿cuál era anécdota. la supercompensación? ¿Supercompensación? Sí, Ya, se la muestro inmediatamente, pero un poquito. gracias. Esta. Perdón. Tenemos una carga que produce una fatiga. Esta carga puede ser, por ejemplo, un entrenamiento de pesa, o un entrenamiento funcional, o salir a trotar. Después hay que dar tiempo de la recuperación. Y el nivel que teníamos inicialmente, después de ese trabajo, uno adquiere una supercompensación, que es una mejoría muy transitoria, que dura muy poco, y luego volvemos al nivel inicial. Entonces, por eso la clase de educación física no tiene éxito en el colegio, pues chiquillos. Porque si tienen clases 2 veces a la semana, si logran un éxito, después el otro estímulo es muy lejano. Por eso se pide que para mejorar hay que entrenar por lo menos 4 veces a la semana. ¿Ya? Entonces la supercompensación es una mejoría transitoria. Y cuando es una mejoría permanente, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan? Adaptación. Adaptación. Se llama adaptación. ¿Mm? Y ahí tenemos a los chiquillos musculosos, a los que tienen un corazón grande. Eso se llama adaptación. Aquí tenemos formas de asignar la carga. Cuando yo era entrenador, pensaba que el mundo era así. Una carga y después mejoramos y siempre íbamos mejorando. Esto se llama supercompensación positiva. Yo pensaba que era así, pero por aquí se me lesionaba la gente, por aquí se fatigaba, por aquí se enfermaba. A veces la gente se empieza a resfriar, empieza con gastritis. No necesariamente el sobreentrenamiento va a generar una lesión muscular o articular. A veces bajan las defensas y tú te resfrías mucho. Así que hay que estar muy atento. Así que yo pienso que esto es mucho más pensado, que es más conservador, pero es más seguro. Este tipo de supercompensación positiva, más lentita, pero es más segura. Y para las personas de altísimo rendimiento, que cuesta que mejoren algo, se aplica esto, que se llama supercompensación positiva acumulada. ¿Te fijas? El día 1 una carga, el día 2 otra carga más dura y el día 3 otra carga más dura y después se deja descansar por unos 3 o 4 días. Supercompensación positiva acumulada. Solamente para deportistas de muy buen nivel que tengan una muy buena formación básica. Y esto se llama supercompensación nula, que se utiliza cuando yo quiero que los deportistas mantengan su rendimiento en un proceso competitivo. Y algunos cometen el error de entrenar a las personas siempre de la misma manera. Entonces no les van a permitir mejorar, porque aplican siempre los mismos estímulos. Los entrenamientos son exactamente iguales, comienzan a la misma hora, los trabajos son los mismos. Esa persona mejora un poquito y de ahí ya no mejora. ¿Y cuál es el error que podríamos cometer por entusiasmarnos? No dejar que se recupere la persona, y aquí tenemos una supercompensación negativa.
la persona va empeorando, va disminuyendo en vez de mantener o mejorar. Entonces, esto se ve en el tiempo. Por eso hay que aprender a medir y no dejar sin medir. Ahora, hay muchas formas de medir. ¿Te fijas? La hemoglobina, cociente respiratorio, consumo de oxígeno, presión arterial, frecuencia cardíaca. Estos son formas de medir. El hierro, la enzima, la urea, aminoácidos. ¿Cómo saber qué es lo que se mide cuando una persona, para saber si está estresada bioquímicamente? El cortisol en sangre. El cortisol en sangre. Exactamente. Si el cortisol en sangre está muy elevado, significa que esa persona está fatigada. ¿Te fijas? Entonces, hay parámetros bioquímicos para determinar el nivel de fatiga. Les voy a contar esta anécdota. Fue cuando yo estuve en un centro de alto rendimiento en España, en Sierra Nevada, 2.800 metros de altura. ¿Ya? Entonces llevamos a nuestro deportista y medíamos los milimoles de urea. ¿Ya? Ustedes saben que si hay más de 8 milimoles de urea es un síntoma de fatiga. Entonces, primera semana de entrenamiento. Esta fue la forma en que incrementamos las cargas. Y mira, cuando aumentamos más la carga, la urea se disparó y arrojó fatiga. Entonces, a la segunda semana decidimos aplicar la misma carga que la primera. Pero mira, no hubo fatiga. Pero aquí podríamos haber empujado un poquito más esta hacia arriba. Es decir, esta no deberíamos haberlo subestimado tanto. Tercera semana, aplicamos la misma carga. Y mira lo que nos pasó. 2 días hizo fatiga. Cuarta semana, aplicamos la misma carga. Y nos dio un resultado muy parecido a la primera semana. Y ya estábamos en la cuarta semana. ¿Cuál es su hipótesis aquí? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué estuvo mal? ¿Qué estuvo bien? ¿O qué ocurrió en buenas cuentas con este entrenamiento a 2.800 metros de altura? ¿Alguna idea? Se fue acumulando la fatiga con el pasar del día. La recuperación no fue la óptima. ¿Alguna Porque otra a opinión? la misma carga, la fatiga al final de cuentas terminó siendo mayor. Muy bien. Por ¿Alguna ejemplo, otra la tercera opinión? semana. ¿Alguna opinión que pueda ayudar, contradecir, dar algún matiz? Ya, yo les cuento lo que ocurrió aquí. Recién aquí se empezó a producir la adaptación cardiorrespiratoria y adaptación muscular para iniciar el proceso de entrenamiento. ¿Por qué? Porque estábamos a 2.800 metros de altura. Entonces, todo este tiempo el organismo estuvo con esas cargas, pero estuvo además adaptándose a la altura. Ahora, recién aquí teníamos un buen indicador. Si te fijas, mira esa carga. Con 3 días seguidos se produjo una baja notable de la fatiga. Entonces, recién aquí ya podíamos empezar el proceso de entrenamiento y lo que hicimos antes se llamaba proceso de adaptación a la altura. ¿Te fijas? Entonces, son todas estas variables, por eso es difícil que una sola persona trabaje y tenga todas las razones. Hay cosas que ocurren inmediatamente. Por ejemplo, equilibrio electrolítico.
Después de entrenar, tú tomas agua y ya hay un equilibrio electrolítico. Pero hay cosas que demoran horas, como la síntesis de proteínas mitocondriales. Y hay cuestiones que duran semanas o días, como la síntesis de proteínas contráctiles, que son el músculo en buenas cuentas. Entonces las variables que vamos a manejar son muchas. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos a determinar las cargas de entrenamiento. Muy bien. Todo este material, por supuesto, que se lo enviaré a su aula. Espero que la hayan revisado. Diego, gracias por avisarme que la había hecho privada una publicación, así que la puse pública. ¿Ya? Revisen el aula para ver si le está llegando la información. Cualquier cosa me avisan, me preguntan. Y la próxima clase, porque no me han enviado todavía el programa, hablaremos del programa y qué haremos, y cuándo haremos los trabajos y qué trabajos y cómo pondremos las notas precisamente. ¿Les parece? Sí, profe. Me comprometo para la próxima semana. Sí, profe. ¿Alguna sugerencia, alguna pregunta, algo que me quieran aportar ahora o decir? Profe, consulta, usted dijo que iba a compartir como material Sí, aparte, sí, como, sí. sí. Ya, profe. Yo les voy a ir subiendo material, así que no se preocupen. ¿Ya? Todo a su tiempo. Bien, pues, espero que tengan un muy buen fin de semana, descansen mucho, no se expongan y cuiden a los suyos. ¿De acuerdo? Ya, Un profe. abrazo. Adiós. Cuídense. Chao, Adiós. profe. Chao, chao. Que estén bien. Bien. Chao. Ese- Chao. Gracias, profe. Chao. Chao, chao.